Ángel y Lodi. Buen día, buen día. Así es, hemos presentado la semana pasada, dado a conocer el relevamiento a la industria del reciclaje, el segundo que hacemos en esta gestión de la Subsecretaría de Economía Circular, que ya ha cumplido en mayo 3 años desde su creación, y fue el año pasado que hicimos el primer relevamiento a la industria del reciclaje. Y ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Y este año hemos hecho el segundo relevamiento, donde este relevamiento lo hacemos con 3 industrias testigos, que son Reciclados Posadas, que es la más grande acá en la zona sur, en la capital y zona sur de la provincia, con influencia 100 kilómetros a la redonda, porque es la empresa que, por ejemplo, compra residuos en Apóstoles, en municipios cercanos. Con Chipli, que tiene su centro sede en Oberá, pero con 16 centros de acopio en toda la provincia, o sea que la zona centro, norte, sur también bastante cubierto, y BIA Reciclaje, que es del Dorado, con una capa que llega hasta Iguazú, su San Antonio, Andresito. Con esas 3 empresas representan, y esto lo podemos afirmar en este segundo año, el 30% de toda la industria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hemos sumado al relevamiento de la industria del reciclaje este año datos que nos proveyó ATM, la Agencia Tributaria de Emisiones, que ellos al tener esto no fue sencillo, porque nosotros el año pasado veníamos trabajando en los equipos técnicos de ATM para detectar qué camiones salían con residuos reciclados, procesados de la provincia. Y entonces tenemos el número, nos dio 854 camiones que salieron uh-huh. con material procesado. Estamos hablando de 29.500 toneladas que procesó la industria, y eso casi representa, no te diría el 100%, porque hay algo de residuos que se le da un proceso final acá, sí, pero estas 24.000 toneladas nos dan casi un panorama total, y estas 3 empresas, que son las que hicimos el relevamiento el año pasado y este año, aproximadamente de esas 24.000, procesaron 8.000. O sea, básicamente tenemos datos de estas 3 empresas, que representan un volumen del 30% del total, y datos de ATM. sí. Lo de ATM es solo el total, y el tipo de residuo, que nos coincide con las 3 empresas de la muestra, nos da casi un 70% de metales, desde chatarra, aluminio, todo tipo de metales. Uh-huh. Aproximadamente un 20% de cartón, ahí ya tenemos casi 90, Sí. 8 de plástico y 2 de vidrio. Claro. Estamos hablando de residuos urbanos, son los 4 tipos de residuos reciclables, y lo que sí hemos notado, comparando lo que procesaron estas 3 industrias de muestra con el 23 al 24, es que hubo un fuerte aumento del residuo de metal. Ah, perfecto. Esto nos puede indicar, primero nos indica que el resto de los residuos bajó mucho el precio y los metales se mantuvieron. Nos habla de que también se trabaja mucho con los residuos voluminosos. Estamos hablando de chatarra, sí, pueden ser autos, todo lo que es metales que la industria procesa. Es decir, no es solamente de la latita que separó el vecino, digamos. No, claro, para nada. Que también tiene que ver con residuos metálicos, como un auto, una silleta, un mueble, un montón de residuos que ya son voluminosos, sí, pero que también esta industria procesa con las prensas, digamos, ¿no? Claro. Así que eso es un poco los datos generales, y a las 3 empresas de la muestra le preguntamos ¿de dónde usted obtiene los residuos que procesa? Más de la mitad son recuperadores urbanos o personas que acercan el residuo y esta empresa compran. Un 20%, un 30% aproximadamente municipios, es decir, ahí sí está el residuo del vecino, llevó al ecopunto, concretamente, ¿no? Sí. Y después otra gestión propia, ¿no? Hay empresas que tienen sus propios vehículos y buscan de las industrias, de los comercios, los residuos.
Y también preguntamos a dónde venden estos residuos procesados, Sí. porque la industria del reciclaje le agrega al residuo, o sea, al cartón, a la latita, al papel que uno lleva al ecopunto, a la botella de plástico, al vidrio, le agrega dos valores agregados. El prensado, la maquinaria industrial, que es la prensa, y el enfardado. Con esos dos valores agregados, el residuo se carga al camión y se comercializa. Bien. Perfecto. Y de esas 24.000 toneladas, Ujú. perdón, de las 8.000 toneladas que relevamos a las tres industrias, Ujú. el 90% se va afuera, a otras provincias, y el 10% se industrializa completamente en Misión. Recuperación o reutilización de este material. Sí, Ujú. por ejemplo, estamos hablando de la industria, ¿no? Sí, sí, Ya sí, de sí, sí. reciclaje, ¿no? Tenemos una industria que convierte el papel y el cartón prensado, enfardado, en maple de huevo. Ahí le da un tercero, un cuarto valor agregado, ¿no? Porque Ujú. ese residuo procesado pasa por un proceso y después termina el maple de huevo. Ahí se hace un producto Sí. final. Ujú. Y en Alem tenemos tres industrias que procesan residuos plásticos, polietileno sobre todo, Sí. y convierten ese residuo, polietileno, como se conoce como stretch, se vuelve a convertir en, que son los plásticos que sirven para embalar los pallets. Eso se vuelve a industrializar y se convierte en nuevo envoltorio plástico, Sí. Ujú. producto final, por ejemplo. Y tenés también ejemplos acá en Posadas, Terecuá, que hace la madera plástica. Entonces, hay Claro. un residuo plástico, no sale de la provincia de residuo plástico procesado, sino que queda en Posadas, en este caso, y se hace un producto. Claro. Santa Cruz. Pero la gran mayoría de los residuos que procesa la industria Ujú. se industrializan en otras provincias, o se le da el tercer o cuarto valor agregado en otra provincia, porque esas 24.000 toneladas, y perdón que sea reiterativo, Sí. tienen un valor agregado acá en Misiones con la industria del reciclaje, Claro. de ese prensado y enfardado. Claro, Sí. Santa Cruz, lo que, a ver, una cuestión que por ahí uno analiza en este aspecto, estos números que usted está dando, respecto al costado más social, digo, ¿cuánta gente se beneficia del reciclado? ¿Cuánta gente se dedica justamente al reciclado aquí? ¿Y a cuánto de la población, digamos, llega el derrame de la venta justamente de los Bueno, residuos? nosotros podemos, desde la subsecretaría, tenemos otro indicador que es el mercado de valores de residuos. Sí. Venimos midiendo el valor de los residuos, a cuánto las empresas compran a los recuperadores, y podemos estimar Sí. un valor promedio de la venta que después estas empresas comercializan después de ese residuo procesado. Podemos Claro. estimar en un valor promedio de 350 pesos el kilo y lo multiplicamos por 24.000 toneladas estimativas. Estamos hablando, si no me equivoco, y si tengo una calculadora ahí, pueden hacer el número de más de 8.000 millones de pesos Sí. generados. El impacto económico que esto genera, ¿no? La facturación generada por el reciclaje. Ujú. Sí, nosotros ahora en septiembre a este relevamiento le sumamos el informe de economía circular, que es información que tenemos de los municipios. Y el año pasado habíamos estimado en unas 700 personas el trabajo que implica la gestión de los residuos, Sí. ya Ujú. sea privado, ¿no? Y cuando le agregamos la gestión pública, porque también tengamos en cuenta que muchos de los residuos son gestionados por el Estado, digamos. Claro. Entonces, y también hay un trabajo ahí que si no lo hace el Estado, lo tiene que hacer el privado, porque sí o sí alguien tiene que recolectar los residuos. Ujú. Y ahí teníamos aproximadamente 2.000 personas en lo que es el sector público para la recolección de residuos, donde parte de eso era Ujú. reciclaje, ¿no? Pero lo que Recuperadores es serían, privado, ¿no? nosotros Sí. estimamos en 700 personas aproximadamente, ya sea en la industria como en los recuperadores urbanos, digamos, ¿no? Claro. Ujú. ¿Y esto le alcanza, digamos, a esas personas privadas, digamos, para afrontar el gasto diario? ¿Cuánto representa lo que puedan recibir por Se perdió. Sí. A ver. Hola.
Bueno, vamos a ver si lo recuperamos a Fernando Santa Cruz, dando datos en este caso acerca de lo que es economía circular y esta presentación que hicieron de este trabajo que viene realizando y el recupero, ¿no? Que Sí, quedaba hablando y lo recuperamos exactamente. al subsecretario. Fernando. Hoy en día la industria del reciclaje está en un periodo de muy bajo precio. Sí. Básicamente solo da o rinde para los metales. Uh-huh. Entonces estamos ahí con un problema, pero justamente el mes pasado empezaron a repuntar algunos precios y eso va a permitir que se reacomoden. Claramente la economía de un recuperador urbano es muy justa, o sea, vive y es un trabajador que está mucho en la informalidad. No así el personal que está dentro de la industria en reciclaje, digamos, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente unas 40 industrias en la provincia, donde las personas que están en la industria, si no es la totalidad, la mayoría está en blanco, digamos, está en relación de dependencia. Y el recuperador urbano sí, que tiene monotributo social o que lo nuclea una cooperativa, vive una situación más delicada y más en un contexto de que cayeron los precios, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí sí tenemos un desafío todavía de mejorar la situación de estas personas, digamos, ¿no? Uh-huh. Hablando de personas, ¿ya aprendimos a separar el residuo? ¿Cuántos ecopuntos y cuántos puntos verdes están activos en la ciudad y en la provincia? Bueno, también te mapeamos eso, tenemos información detallada, así como de la cantidad de residuos, del valor de los residuos. Tenemos hasta hoy en día en la provincia de Misiones 38 ecopuntos, repartidos en 16 municipios. Este jueves mañana inauguramos un ecopunto en Cerro Azul, y se suma Cerro Azul a los ecopuntos a los municipios con ecopunto. Esto es muy importante para nosotros porque el ecopunto es como el primer paso para que una comunidad empiece a clasificar y pueda reciclar realmente después, porque sucedía años anteriores en otras gestiones donde se promovía la clasificación de residuos, pero no había lugares donde llevar o venía el camión y mezclaba todo, digamos, ¿no? Eso molestaba mucho a los ciudadanos. Apareció el ecopunto como un lugar seguro donde uno puede acertar y donde, bueno, el municipio después se encarga de reciclarlo, digamos, ¿no? De llevarlo a la industria del reciclaje. Entonces, el ecopunto es clave porque visibiliza, de alguna manera, muestra a la sociedad, a las empresas. Muchas empresas ven que la comunidad clasifica, también empiezan a cambiar, o sea, genera un impacto muy importante. Mañana abrimos el ecopunto de Cerro Azul, así que tenemos ya casi 40 ecopuntos. También decir, la semana pasada el municipio de Iguazú cerró un ecopunto, porque había problemas en la concientización, en la gestión. Me comuniqué con el intendente y con el personal para ver la manera de generar una campaña y poder recuperarlo, digamos. O sea que, bueno, como ven, es un tema que tiene sus puntos positivos y también cuestiones a resolver, como así la de mejorarle la condición a los recuperadores urbanos. También esto de, Fernando, bueno, si no hay una atención en el ecopunto, si no hay una concientización, se corre el riesgo de que la gente lo use como un basurero y no es la idea. 700 recuperadores aproximadamente tenemos, según lo que contabas, ¿no? ¿Cuánto gana promedio en el mes un recuperador? Esto tiene que ver con el kilo de residuo que procesa. ¿Que procesa? Que procesa. Estaba viendo. Tiene que ver con eso y es un trabajo. Mirá, yo estuve reunido con personal del MTE, que es la cooperativa más grande que nuclea recuperadores urbanos. Incluso cuando ellos llegan a Misiones, de alguna manera el que trabajaba con recuperadores urbanos acá en Posada era yo.
Y lo que yo te puedo decir de un recuperador urbano es que hay recuperadores urbanos que tienen su motito, su camionetita, y si hacen un trabajo de lunes a sábado, 8 horas, y les alcanza, digamos, ¿no? Más en un contexto de buenos precios, digamos, ¿no? Hablando en precios, ¿esto cuánto sería a fin de mes? Digo, porque estaba viendo por acá el valor promedio, 350 pesos el kilo de residuo comercializado por cada uno de los recuperadores, ¿no? Sí. Se puede estimar que... Con ellos es un poco menos. Ajá. Con ellos es menos porque ponerle un promedio de 150 o 100 pesos. Se movió 100 pesos. Aproximadamente 8.500 millones de pesos en 2024. Sí, fíjate, hagamos un cálculo. El tema es que cada recuperador tiene distinto, esto es lo que te quería decir. Ah, bien. Yo te puedo decir, hay un recuperador que te recupera 2 toneladas por mes o 1 tonelada por mes, pero hay recuperadores urbanos que trabajan o se dedican a recuperar residuos 2 días a la semana o 1 día a la semana. Entonces es muy difícil poder generalizar cuánto gana. Hay recuperadores que les alcanza para vivir y de hecho tienen monotributo social o están agrupados en una cooperativa, y otros que son de manera particular, y hay recuperadores que les cuesta mucho más y que tampoco trabajan todos los días, que no tienen una moto, tienen una bicicleta, tienen un carro, y es un trabajo golondrina también, en el sentido de que muchas personas hacen este tipo de trabajo por un tiempo, claro, para después volver a otro trabajo formal. Me sucedían las entrevistas que yo tenía con los recuperadores urbanos, que me decían, a mucha gente le da vergüenza ser cartonero, ¿no? Ser cartonero, que era la palabra que se estigmatiza, por eso se los denomina recuperadores urbanos. Claro. Mucha gente no quiere dedicarse a recuperar residuos. Pero la verdad que hablando... Eso estuvo cambiando en los últimos años. Nosotros hicimos campaña para dignificar a estas personas, para resaltar a estas personas, que de hecho estuvieron muchos años estigmatizadas, digamos, ¿no? El cartonero que revuelve el contenedor. Entonces por eso, no, es el recuperador urbano que retira un ecopunto, es el recuperador urbano que retira el residuo de una empresa. O sea, no es el cartonero que revuelve la basura del basurero o del contenedor. Bien. Entonces, bueno, eso es un trabajo que estamos en ese proceso de, primero, cambiarle el nombre. Que de hecho ya lo hicieron, sí. Y ahora un poco de mejorar en un contexto donde el mercado tampoco ayuda en este momento, de bajos precios, digamos. De todas maneras, buenos números, ¿no? Sí, buenos números, y si vos recorres las industrias, te impresiona la cantidad de residuos que se procesan. Yo, porque me conozco casi todas, si no todas, realmente es impresionante. Ajá, ¿y este dinero dónde va? Y les cuento también, estoy por ejemplo, estuve en Curitiba hace poco y estoy en contacto con algunas empresas acá del sur de Brasil que procesan cartón y plástico, para ver si ahora con este nuevo contexto de liberalización de los mercados, también de los residuos, ahora se puede exportar residuos, ver si no podemos conectar ventas para el privado con algunas industrias del sur de Brasil que están más cerca de, por ejemplo, Buenos Aires. Bien. Así que estamos colaborando con este sector para bueno, que se siga, que tenga un crecimiento sostenido en el tiempo. Y que pueda derramar en el buen sentido a toda la cadena, ¿no? Pero por supuesto que sí, sobre todo a los